Hola amigos del Alba, hoy tras mucho tiempo vuelven los vídeos al canal y vuelven las Alba entrevistas. Hoy tenemos con nosotros a Pablo Buendía Elvira. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Vamos a empezar con la primera pregunta y es vital. ¿Cuándo te interesaste por el fútbol? Pues bueno, desde bien pequeñito, ¿no? Como todos jugando con los amigos allí en la calle en Albacete, que ahora eso ya ha desaparecido, pues era cuando a mí me entró el mono de empezar a jugar y bueno, pues siempre he sentido ese ánimo del balón desde bien pequeñito. También en el pueblo con los primos mayores y demás pues me inculcaron ese gusto por el balón y desde bien pequeñito pues ya los primeros regalos eran de balones, de chándal del Alba y todas esas cosillas. ¿Cuándo entraste en la cantera del Alba? Pues yo empecé en las escuelas municipales el primer año de Benjamín ¿Mm? y recuerdo que tengo una anécdota con Salazar en una feria de Albacete hace muchísimos años que No me digas. yo aún no podía entrar en la escuela porque no cumplía la edad. Entonces tuve que estar un año sin poder apuntarme a la escuela municipal y luego entré bueno, en la escuela y ahí nos eligieron para, para los equipos que hacían, que competían, a Pablo García y a mí, que empezamos, nuestro primer entrenador Cierto. fue Tolo, y de ahí de las escuelas municipales al siguiente año, ya en Benjamín de segundo año, nos dijo Tolo, vais a ir a hacer la captación con el Albacete. Y entonces fuimos los dos, me acuerdo, pues, bueno, luego entró también Sisi, entró, bueno, pues otros compañeros que hemos tenido, pero creo que de ese equipo llegamos a jugar a nivel, bueno, Sisi profesional y Pablo igual. Y empezamos ahí en Albacete, en Benjamín de segundo año. Yo tengo la sensación de que cuando entres en una cantera es como pasar pantallas de un videojuego. Cuando estás en cadete piensas, uff, he pasado cadete. Cuando estás en juvenil, uff, he pasado juvenil. Cuando estás en la tercera división, uff, estoy en tercera división. ¿No da un poco esa sensación de que sois muchos y que solo unos elegidos podéis pasar a la siguiente pantalla? Sí, es verdad que cuando empiezas a competir, bueno, no lo tomas así cuando eres pequeño, ¿no? Tú juegas, disfrutas. Es verdad que ya llega una etapa de infantil y demás, bueno, pues hay compañeros que empezaron a quedar ya en la estacada y bueno, pues suerte, nosotros continuamos, yo continué y sí, bueno, pero lo que tú querías o lo que yo quería era jugar al fútbol, aprender, ir a entrenar, que yo disfrutaba yendo a entrenar todos los días, lloviese, nevase, hiciera un aire de miedo, pero lo que yo quería era jugar al fútbol, ¿no? Y bueno, pues es verdad que vas evolucionando, vas cogiendo etapas, como decimos, vas aprendiendo algunas cosillas de unos entrenadores, unos años juegas más, otros años juegas menos, ¿no? Pero sí es verdad que esa progresión en el club pues es cada año, pues eso, oye, va a venir gente nueva, va a venir gente tal, cada vez quedamos menos de los que empezamos y cuando vas siendo mayor ya vas siendo consciente de esas etapas. ¿Cuándo notas que la cosa se pone seria y que ya esto es profesional, que no es infantil, que no es cadete, que no es juvenil? Y realmente dices, ostras, si tengo un fallo con mi equipo. Pues yo creo que fue el año de División de Honor, el año mío de División de Honor que nos llevaba Chuti de entrenador. Yo tengo la Tú te mala Molina, suerte sí, de que sí. me rompo el cruzado en pretemporada. Y entonces, bueno, pues es verdad que el equipo no estaba bien, el División de Honor ese año, luchábamos ahí por la permanencia y tengo la suerte de que me recupero y empiezo a jugar, pues no llego a los 6 meses cuando empecé ya a jugar de competición. Empecé a entrenar con los 5 meses y poquito y al cabo de eso, pues empiezo a jugar. Y me acuerdo que de 7 partidos que quedaban, ganamos 5 y empatamos 2 contra el Mallorca y el Atlético Madrid, que Ujú. jugaron Liga de Campeones. Y me acuerdo que ahí Chuti me dijo, Pablo, vas a ir a empezar a entrenar con el Albacete B.
Iñaki, que también estuvo conmigo, fue a Santander a jugar, debutó en Primera División cuando coge el equipo Martín Monteagudo, aunque luego ya descendió el Albacete. Y ahí yo creo que fue la primera vez que fui consciente de decir, ostras, es que como haga un buen año, puedo ser yo el siguiente. Y entonces, bueno, pues es verdad que luego voy al Albacete B con Martín Monteagudo. Los primeros años en Albacete había un equipo de mucho renombre y gasto económico también en el Albacete B. Y bueno, yo veía que compañeros que estaban entrenando conmigo pues subían y tal, y eras consciente de decir eso, cualquier semana o si hago las cosas bien, puedo empezar yo a entrar en esa dinámica. Debutaste con el primer equipo del Alba en el famoso partido de Castalia, recordemos, que es el partido en el que Fran Noguerol metió su único gol en toda su carrera y encima con el pie. ¿Cuándo supiste que ibas convocado? Pues la semana de antes nos habían, bueno, durante la semana de antes de Castellón, no fue contra la Real Sociedad en Anoeta, íbamos a jugar un amistoso en Ellín. Y bueno, pues Ya. de esas cosas que cayó, me acuerdo, un aguacero, suspendieron el partido y bueno, pues esa fue mi primera convocatoria, que luego me llama Andrés Martínez, que era el director de la cantera, y me dijo, oye, Pablo, vas convocado con el primer equipo en San Sebastián. Y fuimos dos chavales del Albacete B convocados, que fue López, Chino López, que es de Valdeganga, y fui yo. Fuimos a San Sebastián convocados y la verdad es que muy bien. Y la semana de Castalia, me acuerdo que me cogió Máximo Hernández y me dijo, chaval, te veo bien, ¿estás preparado por si tomo la decisión de que tengas que jugar? Y yo le dije, encantado, mister, lo que tú mandes. Yo lo que quiero es ayudar al equipo, que era una situación complicada en Sí, la que se ahora encontraba el iremos, Albacete ese año. ahora iremos. Y, y la verdad bueno, pues conforme iba pasando la semana, vi que me metía pues a hacer ejercicios con Noguerol de compañero, bueno, pues vi que, joder, que el equipo podía estar ahí de inicio, y me acuerdo que un día ya me dijo, Pablo, nos jugamos todo, tienes que estar al 200%. Dije, mister, lo que consideres. Yo estoy preparado y, por suerte pues confío en mí en ese partido. Fue un partido a cara de perro donde el Albacete se jugaba pues muchísimas opciones de continuar en segunda división y por suerte, como bien sabes, ese gol tempranero de Nogue pues no, nos puso por delante y el equipo fue un poquito más tranquilo, pero sí es verdad que se cocinaban nervios en esos partidos. ¿Tú qué crees que es más agobiante o más estresante? ¿Debutar al principio, como por ejemplo debutó Pablo Ibáñez? ¿O debutar en tu caso, ya casi al final, que el equipo se lo juega todo y que sabes que si un fallo de cualquiera de los 11 que estáis en el terreno de juego puede significar en ese caso un descenso? Un debut siempre es complicado, ¿no? Y bueno, pues cuando al inicio, pues bueno, puedes tener errores. Yo me acuerdo de Pablo, para mí fue un referente, que el primer partido tal no estuvo bien, pero confiaron en él y al final le sacaron ese pedazo de rendimiento que le hizo llegar a la selección y todo. En mi caso, pues es verdad que era otro tema, era un tema de que tenías que jugar porque Baggio, el central que había, estaba con una fascitis plantar que no podía entrenar. Diego Mainz, que estaba sancionado por tarjeta. Yo sabía que convocado iba a ir, pero que confiaran en mí, un chaval de la cantera, aunque yo ya no era tan canterano porque ya tenía una cierta edad. eh, yo noté esa responsabilidad, me acuerdo, el domingo por la noche. Después jugamos el sábado del partido y cuando fui consciente decía, madre mía, es que cualquier fallo, esto se podía haber ido a la mierda. El equipo de tu vida bajar a segunda B. Y ahí creo que fue el momento referente de decir, ostras, ¿Qué te dijo Máximo pues Hernández ante el antes de equipo. salir?
delantero, el Huracán Tavares, que era un bicho enorme. Y me acuerdo que me decía, Pablo, que intenta. Está bloqueando. Pero se va a ya. Se bloquea. ¿Guardas la camiseta del partido?